Ya nos has hablado en otras ocasiones, ¿no es cierto?, del Claro, estudio que has hecho sí, de los mapas los estelares. estudios. Y Eso vamos sí. a internarnos ya de lleno en la tercera migración, porque ¿Qué es hemos esta? estado Esta es la haciendo todo este recorrido de esta Preamérica, es la entonces, tercera. y ahora Esta es vamos la por la tercera tercera. migración, que es de los Palascas. En los programas anteriores se trató de la migración de los huaras, que es la raza blanca, Sí. caras, ocarios, íberos y tupiguaras, macas, y luego se habló de la segunda migración, que es la de los mayas, con otros pueblos de América que fueron a la India y fueron a Mesopotamia y fundaron Babilonia. De eso se habló anteriormente. Sí, sí, Luego regresaron a Preamérica y fundaron las ciudades monumentales en el norte y centro de Preamérica. Y luego después se fueron a la India cuando se fueron a la China cuando dejaron abandonadas las ciudades que habían fundado. Eso se habló la otra vez, pero ahora nos toca hablar de la gran asociación que se llamaba de los Palascas, que organizaron un pueblo del reino de los Quitus, que era del linaje lunar, llamado los Purus. Los Purus lleva un acento circunflejo, como que fuera un triángulo sin base, encima de la primera U. Estos Purus se llaman también, se llaman Purus Olaripatas. Y hay otras etnias de esa cultura que se llaman los Tiocaxas y, bueno, hay otra etnia, ¿cómo es? Los Laricaxas, Tiocaxas. Estos Laris son, según lo que he estudiado, los conductores de los hombres, así se traduce. Y puros laripatas. Laripatas quiere decir, patas, quiere decir, deriva de patali, por ejemplo, en la India se conoce así al continente preamericano. Patali quiere decir rojo, la tierra de la raza roja. ¿Ah? Viene y pata también significa en el Runasimi y en el sánscrito la constelación de Orión. Esa cultura, no sé por qué, ese es un descendiente o son descendientes de un príncipe que se llamaba Puru de la India, que era hijo del rey Yayati del linaje lunar, que coincide porque ellos son del linaje lunar. Y entonces resulta de que la historia en la India de ese rey es que tenía una esposa, se casó con la hija de un brahman que se llamaba Devayani, pero dicen que no la quería, aunque era una mujer hermosa, y le había prometido al suegro, porque cuando se casó el suegro, que era un brahman, había arreglado las leyes, porque antes no se podían casar los parientes de un brahman con otra casta, aunque fuera el rey. Y él arregló las leyes para que su hija, que estaba enamorada del rey, se pudiera casar. Entonces, en la boda,
le dijo a él, al rey Yayati, le dijo que cuidado con traicionar a su esposa, a su hija, que no la vaya a hacer sufrir. Bien, pero el rey no pudo cumplir a rajatabla esa promesa, porque resulta que en la corte de Devayani estaba una amiga de ella que se llamaba Sharmista, que también estaba enamorada del rey, y empezó a visitarlo en su alcoba. Y sacaron un hijo, que era Puru. Y con Devayani tuvo 3 hijos, que entre esos está uno que se llama Anu, que ese es uno de los que es rey de Mesopotamia después. Bien, entonces, ¿qué pasa? Devayani descubre que la ha traicionado y tiene un hijo con Sharmista. Entonces se va a quejar al padre. Esa es la historia de este Puru, que es un nombre que no hay en otra parte, solamente en el Ecuador y en la India. Entonces, se va a decirle al padre ella lo que le ha pasado, que la ha traicionado. Y el rey estaba pues en el consejo arreglando los problemas del país y ni se había enterado. Cuando él estaba pegado a su mujer, la va a buscar a la casa del suegro. Y el suegro se enfada muchísimo y le dice, yo te dije que no tenías que traicionar a mi hija. ¿Y qué has hecho? Has tenido otra mujer con otro hijo. ¿Cómo la has hecho sufrir? Ahora te maldigo que te quedes impotente. Y cuando estos sabios que tienen poderes místicos entran en ira, dice que hasta pierden ellos cualidades espirituales. Pero si te lanzan una maldición, se cumple. Y el rey le dijo, ¿cómo me haces esto? No me lances esa maldición. Y nada, dice, ya está lanzada, ahora ya no puede volverse atrás, ya no se puede destruir. Y ahora tienes que irle a decir a tu hijo, a tus hijos, a ver si alguno quiere coger esa penitencia. Y él se fue a hablar con los hijos de Devayani y lo echaron porque como estaban enfadados, que había traicionado a la madre, no le hicieron ni caso. Se fue a hablar con Puru. Y Puru, como era el hijo querido y él también amaba a su padre, él dijo que él cogía la penitencia de hacerse impotente. Entonces, bien, ya quedó contento el rey y se fue a seguir su vida lujuriosa. Pasa el tiempo, pues ya cuando llega la vejez, él pues dice que va a restituir a su hijo, pues para que vuelva a ser, ya que recupere su normalidad, y que él, pues como en la India, ya cuando los ancianos de cualquier casta ven que se van a morir, se van a un templo para hacer ahí, prepararse para la muerte. Entonces el rey fue a hacer eso. Y le dijo al consejo real que dejaba la corona a su hijo Puru. Pero ellos no aceptaron en un principio porque no era el hijo legítimo. Y él les contó la historia de Puru y ahí aceptan y lo coronan rey. Esa es la historia de Puru. Que por qué está en el Ecuador la dinastía de los Purus o Laripatas. ¿Ah? Que ellos eran de linaje lunar, pero tienen la tesis geocéntrica, que la traen acá a Europa cuando hacen la migración. Ellos organizan una asociación que se llama de los Palascas, que quiere decir socios atorsalados en unión. Y entonces se reúnen ahí otros pueblos del Ecuador, como los tisalios, lictos, que los lictos fundan en Creta la ciudad de Licto. ¿Ah? Y los tisalios fundan las Tisalias, de ahí de Grecia. Y luego van también los poseos que escribe el cura que recoge los nombres del Ecuador, de ese reino de los quitus, pero no los revitaliza. Pone poseos con PO nomás y con C. Pero yo descubro que es PH, porque esa PH se transforma aquí en Europa en F. Y dice focenses. Esos vienen y fundan una ciudad aquí en Asia Menor, que se llama la Focia, que era un puerto y que tuvo gran fama, ¿sabes? Y otras ciudades aquí en Cataluña, bueno, en varios sitios.
y tuvieron mucha fama esos poseos, pero que acá se les llama focenses. Y entonces creían que eran griegos los historiadores, pero no son del Ecuador. Bien, hay otro pueblo que se llama los salasacas, que esos son de la Atlántida y son los fundadores de Hungría, son los sacas o excitas reales o mayares húngaros. Estos salasacas, su nombre se escribe TS apóstrofe ala, sala, sacas, con K. Esos vienen aquí a Europa con esa organización de los palascas y dan el nombre al mar, al antiguo nombre del mar Mediterráneo, Salasa, que quiere decir espacio de dioses. Y se juntan también con otro pueblo del Ecuador, que son los que llamamos aztecas, porque los mayas y los aztecas son hijos de un rey que son una familia que sale de la Atlántida, no son de México. Entonces, el rey Cayapa con su esposa Diti tiene a los gigantes Odaitias que también van al Ecuador y se fundan un estado en la zona de la costa, donde queda un lugar que se llama Manta. Allí se instalan los gigantes. Que por eso hay pruebas, porque dice que se han encontrado cuerpos de gigantes. Y los caras, dice ese cura que se llamaba Juan de Velasco, que recogió todos esos nombres que los había recogido otro cura que se llamaba Marcos Niza, que llegó de México a esa zona. Entonces recogió la historia de ese reino, los nombres de los 48 o 45 estados o 50 que formaban ese reino y las dinastías que los integraban. Pero la obra de este cura que se llamaba Marcos Niza desapareció. Y Juan de Velasco, que era ecuatoriano, recoge eso y lo ponen en la primera parte de su obra que se llama Historia del Reino de los Quitos. Bien, así que, pero él no revitaliza los nombres, ni tampoco es un defensor de los nativos, sino que ellos mantienen la consigna de que esos pueblos eran salvajes. ¿Ah? Entonces era porque quería pasar a la posteridad que hizo esa obra. Bien, yo descubro ahí que él ingenuamente cita a los mayas, que están formando parte de varios estados. Están los chanchanes, que son los mayas clásicos, los nachán, que son los escultores mayas, los can, ¿ah? Y los itzaes, están los pannahuas, porque Cayapa con su esposa Diti tiene a los gigantes, al gran astrónomo que se llamaba Asura Maya, el príncipe Asura Maya, que un tiempo me preguntó una persona si era gigante también él, pero eso no puedo saberlo yo, no está escrito si era gigante. Lo que sí nos has comentado sobre Asura Maya es que sería el autor de las grandes bibliotecas, ¿no es cierto? Es el autor del tratado que se llama Surya Siddhanta, un tratado de astronomía que sirvió para hacer la cronología de la India y el calendario tamil. Pero se suponía perdido, pero está allí en el Ecuador, porque él tiene la tesis heliocéntrica y está una de las partes de ese tratado debe ser, porque es una biblioteca como de 40 tablillas que tiene mapas estelares, que eso representa los viajes que hacían basándose con esos mapas, se guiaban, ¿ah? Y se ven las rutas con flechas y todo. Entonces yo pude interpretar 5 tablillas de esas. Que ya nos has hablado en otras ocasiones, ¿no es cierto?, claro, del estudio que has hecho de los mapas estelares. Y vamos a internarnos ya de lleno en la tercera migración, porque hemos estado haciendo todo este recorrido de Preamérica. Esta es la tercera. Esta es la tercera migración, que es de los palascas, organizada por los purus, polaripatas, los tisalios, los lictos, los pannahuas, los poseos, ¿ah? Que acá se les llama focenses, y invitan
estas culturas, los alasacas, invitan todo ese grupo de allí de ecuatorianos, de los que vivían en el Ecuador, en el reino de los Quitos, invitan a los urus y los lucanas de Tiwanaco, del Alto Perú. Y también invitan a los Elén. ¿De dónde son los Elén? De la Patagonia. Y forman esa asociación que se llama los Palascas. Y vienen a Europa y fundan Tracia, Frigia y Grecia. Que eso en Quito, vino un profesor aquí a hablar conmigo, a hacerme entrevista, pero dice, usted allá, dice, pero ¿qué dice esa señora? Porque yo había dicho que los íberos salían de los Andes, y encima digo que los griegos también, porque resulta de que ellos fundan Grecia, Tracia y Frigia. Aquí les cambian el nombre de Palascas, les llaman pelasgos. La élite de los lucanas fundan en Italia la Lucania prehistórica. Y los urus y los pannahuas, que son los aztecas, que son hijos del rey Casyapa, también hermanos menores de los mayas, que salen de la Atlántida, y que se les llama aztecas después, porque es un título que quiere decir artista divino, azteca. Su nombre es Pannahuas. Y yo tengo una imagen que estuve estudiando, hallada en la mina de la Maná, que es la imagen, yo digo, de un Pannahua, de un azteca, que estaba allí en la zona de la mina de la Maná, porque aparece, es un príncipe que aparece con una serpiente que la tiene así en el brazo, ¿sabes? Ya te voy a enseñar. Siempre el símbolo de la serpiente, ¿no? El símbolo de por sí, porque nahuas quiere decir serpiente, serpiente. ¿Sabes? En la mina de la Maná se encontraron muchas esculturas que yo he hecho el estudio de los símbolos que contienen. Mira, este es un Pannahua, porque es la cultura más antigua de los adoradores del sol, más antigua que la de los hermanos Ayar del Perú y que del rey Rama de la India. Estos Pannahua son los que conocemos como aztecas. Mira, está sentado y tiene la serpiente en el brazo así, que le rodea el cuerpo, y tiene un pene enorme, que quiere decir que es un padre, un Prayapatio, padre de la humanidad. Claro. ¿Ves? ¿Y la serpiente qué simboliza, Ruth? La serpiente es un símbolo que tenían los aztecas y mayas, de la serpiente emplumada, representa, fue desacreditado por los hebreos, diciendo que es el símbolo del mal. Sí. Y de la gente se lo ha creído, pero no es así. Representaba, por ejemplo, en la India, Vishnu, antes de crear, que es el dios del universo, el creador de la vida, descansa en las aguas primordiales sobre la serpiente, recostado sobre la serpiente Ananta o Sesa. Ahí está la serpiente, que es la energía externa del creador mismo, que resplandece, la energía material, que toma también una personalidad en los libros de la India y se transforma en Balarama, el hermano de Krishna, que representa al maestro del servicio devocional. Cuando Krishna aparece, nace este hermano mayor, que es la serpiente Ananta, y coincide con el Popol Vuh, que es la enseñanza de los preamericanos en la India, porque en el Popol Vuh dice que Tepeu, rey del universo antes de crear, está descansando en las aguas primordiales, recostado sobre la serpiente Ukumats, la serpiente emplumada, que también representa al sonido trascendental. Porque el sonido también se forma así como en ondas, y la serpiente cuando descansa adopta esa forma de una espiral, ¿sabes? Y tiene sonido en su rabo,
en su cola, tiene un sonido que hace ella, como campanitas, que atrae a la gente y a los animales cuando los quiere cazar. Así que eso es muy interesante. Hay un profesor, en este momento se me ha ido el nombre, Binar, algo así el apellido ahí en México, que le preguntaban qué significa la serpiente. La serpiente representa la unidad. La cabeza de la serpiente son los sabios de esas culturas preamericanas. Y el cuerpo de la serpiente es el pueblo, que no era un pueblo de esclavos ni ignorantes, analfabetos, sino que el pueblo pues estaba formado por artistas, por científicos, ¿ah? Por expertos en diferentes oficios y artes, artistas que siguen a la cabeza con disciplina y unidad. Eso representa la serpiente. Claro, claro, claro que sí, estamos confundidos con ese símbolo, ¿no? Por toda la contaminación religiosa, ¿no es Por la cierto? contaminación de los hebreos, que por venganza, ellos eran de la India, mira, eran un pueblo de una casta inferior, porque salieron de la India, eran el pueblo de los albañiles. No tenían reyes, ellos han mentido, no había reyes. ¿Ah? Tenían un patriarca que era Abraham, que creó a los cabecillas de las 12 tribus de los israelitas por incesto con sus hijas. ¿Sabes? Por incesto creó a los que dirigían las 12 tribus. O sea, que violó a sus hijas para tener esos hijos que crearan esas 12 tribus y hacer ellos su historia. Pero tomaron de la India muchas tradiciones, como lo del diluvio, porque allí en la India se registra que iba a haber esa catástrofe con la caída de la luna Kenos, y está allí, que ahí dice que Vishnu le advirtió a uno de los Manus, al 10º Manu, que iba a haber esa catástrofe, y le dijo que construyera un barco para que se refugiara él y los 7 sabios. Entonces, construyó, pero no dijo que llevara animales ahí, eso es un invento de los hebreos, que se lo atribuye a Noé, pero es copiado de la India eso. Entonces dice que Vishnu en forma de pez fue y ayudó para llevar el barco donde iba ese Manu, y entonces lo llevó hasta unas cumbres y ahí se quedó parado hasta que pasó el diluvio. Después salen. Y allí está el origen, en uno de los hijos de este Manu, que es el 10º Manu, este es el origen de Ila e Ila, que lleva un acento así como una rayita. El que lleva el acento con rayita encima de la A, Ila, ese es el origen de la dinastía lunar. Y el que es Ila era un ser andrógino, hermafrodita, ¿ah? Y que entonces dice que Ila, la otra parte, es el origen de la dinastía solar. Los hijos de ese man. Y esta historia, Ruth, la historia esta del diluvio, entonces, que nos cuentan, que está reinventada, digamos, por los hebreos, vos encontraste entonces en la tradición de la India, ¿no es cierto? La India, ¿Y de cuántos años estamos hablando? El diluvio es que cuando te digo, a ver, aquí estaba yo porque ahora me preguntaron, mira, estos son los salvados del diluvio. Se los representa como seres con cuerpo de pez. Ajá. Se salvaron del diluvio. Aquí hay otra imagen. En Persia, en muchos sitios, dejaron grabado esto. Sí. ¿Ven? Y entonces ahora te enseñaré, te diré lo que dice.
que leía este señor, hace 14.000 años que se produjo la caída de la luna Kenos. Las ruinas megalíticas de Tiwanaku se han fechado en 150.000 años, antes del final del período terciario. Tiwanaku era una ciudad gigantesca construida por gigantes, dijo Morix. Contenía vestigios de 7 instalaciones portuarias con muelles, espigones, monolitos, esculturas, etc. A pesar de que hoy se encuentra a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las pruebas están en las osamentas y restos arqueológicos allí descubiertos. Allí los astrónomos, mira, del terciario nos legaron un pórtico de 10 o más toneladas en el cual aparece un calendario en que se puede ver la ubicación de la luna Kenos en cada hora del día, de tal manera que tuvieron plena conciencia de que todos sus días estaban contados. ¿Ves? Entonces hay una cronología de la India que dice que me preguntaron a mí que yo qué opinaba, porque yo sigo lo de la India y de América. Entonces, que dice el tiempo transcurrido desde la aparición de la humanidad en nuestra cadena planetaria es de 3.000 millones de años. ¿Ves? 3.000 millones de años. Los reinos astral, mineral, vegetal y animal, hasta el hombre, o sea, el proyecto humano, sí, han necesitado para su evolución 3.000 millones de años. Y todavía no estamos evolucionados. Evolucionado es si ya no cometen crímenes, si no violan, si no matan a sus semejantes, si no los explotan, si no los torturan a esas mujeres que se las roban y las tienen ahí de esclavas sexuales. Eso no hace un humano. Y torturar a las entidades vivientes indefensas. Eso no hace un humano. Cuando dejen de hacer todas esas cosas y de explotar a la gente y mantenerla en la ignorancia, eso también no puede hacer un humano. O sea, no merecemos ese título todavía. Cuando claro, por eso vos hablás de proyecto somos humano, un proyecto humano, somos un proyecto. Tal cual. Y como una vida no podemos corregir nuestros errores. Porque a veces en el hogar no te enseñan eso, tienes que, hay gente que sufre, nace en un hogar que no le ayudan, más bien le perjudican, y entonces tiene que volver a vivir. Yo creo en la reencarnación, porque una vida no es suficiente para poder nosotros llegar a ser seres superiores. Claro que sí, claro que sí. Así es. Y ahora estamos en esta época que se ha perdido todo. Las altas cualidades, ya no sé, ahora lo que es el triunfo de la mentira, de la gente que no tiene palabra, del triunfo de las bajas pasiones, de la injusticia. ¿Ah? Y otra cosa, que es que la Iglesia Católica comete el error de decir que Jesucristo está a nuestro servicio y que cuando morimos ya viene y nos perdona todo y ya nos lleva a la presencia del Padre. Entonces la gente no hace ningún esfuerzo por ser mejor, por corregirse, porque dicen ya, Jesucristo está a nuestro servicio y ni nos perdona ya. ¿Para qué me voy a preocupar? Sigo haciendo de las mías. Sí, pues bien. Sí, es así, es muy triste lo que estás contando porque tiene que ver con, otras veces has hablado, ¿no? Del Kali Yuga, que es este tiempo de decadencia. Kali Yuga comenzó hace 5.000 años y dice que dura 432.000 años, que es una noche de Brahma. 432.000 años, un día de Brahma, que es el ingeniero del universo. Cuando se cumplen esos periodos, se destruye todo este universo.
y se funde en la divinidad. O sea que este universo es temporal. Por eso es que todo lo que nosotros tenemos aquí no dura, se acaba. Y las relaciones, todo se acaba. Fumas un cigarrillo, se acaba, todo se acaba. Y tú quieres eternizar las cosas y no puedes, porque este universo no es real, por eso es temporal. Lo real es lo eterno, que está allá a la otra orilla, en otras dimensiones, pero no podemos pasar ahí mientras seamos como somos. Ese es el problema. No podemos pasar ahí. Que cada vez que te escucho hablar, querida Ruth, empezás hablando, por ejemplo, de las migraciones, pero después vas saltando otros temas tan profundos como este que estás hablando ahora, ¿no? Por eso siempre digo y vuelvo a decir que hablar con vos cada vez que te hago una entrevista es escucharte como quien se sienta a escuchar a una maestra, una conferencia, que es lo que nos das cada vez que hablas aquí en el canal. Y creo que nuestros amigos escuchan y vuelven a escuchar una y otra vez porque son conceptos muy profundos, ¿no? Más allá de sentarse a estudiar historia. Claro. Bueno, Ruth, contanos entonces, en esta migración que va hacia nuevos territorios, ¿no? Desde Preamérica, ¿dónde se instalan? ¿En qué territorios actuales los podemos encontrar? Se instalan en lo que es Grecia, Tracia y Frigia. Por eso ahí tenemos también la Larisa, que es fundada por los laripatas, ¿ah? que son los puros o laripatas. Ellos fundan Larisa, que es una ciudad aérea de Grecia, y Larsa, en Mesopotamia, Larsa. ¿Ah? Claro, entonces tenemos estos preamericanos llegando a estas tierras del actual territorio de Grecia. Ellos eran grandes navegantes, nos decís siempre, ¿no? Navegantes, o sea, que se han desplazado por el océano Atlántico, digo bien, y hasta llegar hasta allá. Sí, porque antes no se llamaba tampoco Atlántico, se llamaba Mar de Tulcán. ¿Por qué? Porque en la isla esta Atlántida, que le llamamos Atlántida, que se llamaba Atilani, quiere decir princesa virgen del mar, algo así. Se traduce. Entonces allí vivían los tulcanes, que de ahí sale Tultec, que quiere decir los revolucionarios del conocimiento. Tultec, que cambian, los curas le dicen los toltecas. Toltecas, claro. Pero no, son tultecs con K. Son los revolucionarios, los científicos revolucionarios del conocimiento. Y ahí está la familia de los mayas, están los atis, que son los que después se llaman etruscos. Los atis salen de la Atlántida. Y también se les llama, en Egipto les llaman purus, no, turush. Turush quiere decir lodo, barro, turu. Turuchay, turuchak, el que modela el barro. Esos vienen en la cuarta migración, que es la de los pueblos del mar, que les llaman así aquí en Europa, pero nunca investigan de dónde eran. Claro. En Egipto los tienen registrados, sus nombres. Ahí están los turush, que son los que después se llaman tirrenos o etruscos. Los romanos les llaman etruscos, porque fundan la Etruria. Y tirrenos es por el rey de los Atis, que son de un estado del Ecuador que se llama, a ver cómo era, Yactacungua, que ahora los curas deformaron el nombre y dicen Latacunga, pero era Yactacungua con doble V y con K, Yacta y con doble L. Y allí precedían los Nonoalak, que después van a Mesopotamia, y esos dan el nombre al mar, al río que se ha llamado Éufrates, que es el nombre griego, pero el nombre verdadero es Puranono, que son los Nonoalak, Alacuinic. Alacuinic quiere decir los
mujeres y hombres verdaderos en lengua maya. Son los Nonoalac, que esos también van al norte y ahí fundan un estado que se llama Nonohualco, en la zona de México. Son los nonos, y también están en Argentina los nonos, ¿sabes? Claro, se han dispersado por diferentes regiones Ellos de han América, viajado. pero también Y la prueba, atravesando el océano. ¿Y la cuarta pura migración, Ruth? sí, pura nono, ¿qué me dice? Esa es la cuarta. Esta es La la cuarta cuarta. migración de los pueblos del mar, que les llaman así Bien. los europeos, pero son los que van, que están registrados por los egipcios, porque esos pueblos del mar asaltan la zona del delta y se quieren ya quedar ahí, pues sale el ejército egipcio y los echa. Y los registran en los archivos históricos que se llaman los Turush, los hay un pueblo que es del Amazonas, y los aqueos, acayahuas, y los que están donde están los, los shuaras, allí también los registran. Hay una palabra allí que es de uno de esos pueblos de las selvas del Amazonas, que van ahí. Los acayahuas nunca han estudiado quiénes eran. Y entonces yo analicé las raíces y resulta que Aca quiere decir en el runa simi cerveza lunar, que es lo que llaman los españoles, le ponen ese calificativo burlesco de chicha, que no es una palabra, un calificativo preamericano, es palabra de aquí, que hasta ahora se usa, porque dice cuando una mujer tiene mucho pecho, dice tiene mucha chicha, o si un hombre tiene mucho abdomen, tiene mucha chicha, eso hablan ahora los españoles, y si tienes mucho dinero, tiene mucha chicha, pero esa palabra no es de América, son los curas que le ponen a la cerveza lunar, porque les ponían motes burlescos, se burlaban, como hasta ahora que se burlan, que dicen los indios con las plumas, pero no saben el significado que tenían las plumas, ¿ah? Que sabían ellos que el cráneo es el habitáculo de la luz cósmica, que contiene el cerebro, que es un emisor y receptor de energía, y los pensamientos son luz, y las plumas representaban eso, los colores de los pensamientos de una persona elevada espiritualmente, pero eso lo ignoran. Esa gente que fue de las cárceles, que eran los colonizadores, que iban a saber esas cosas. Lo que se vieron es que el esplendor en que vivían esas culturas, los palacios, ¿sabes? Donde vivían los funcionarios de la corte de Moctezuma. Dice que había un palacio como de 100 habitaciones, con baños cada uno, porque tenían agua caliente y fría, que tenían canalizadas las ciudades, ¿ah? Y llevaban de las fuentes termales por canales el agua caliente y el agua fría por otro lado. Y entonces dice que habían 100 baños en ese palacio en México. Y el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide se burla porque dice, como a los españoles no les gustaba bañarse, fue lo primero que echaron abajo, el palacio de las 100 habitaciones y 100 baños. Impresionante. ¿Dónde claro, estaba ese palacio, Ruth, que nombraste? En México. ¿Perteneciente a qué reino? Al reino que estaba reinando Moctezuma, pues. Moctezuma. Es que sí, porque eran palacios de los funcionarios del gobierno, que han descubierto y entonces se han dado cuenta de eso, que dice que los habían destruido por eso, claro. Porque tenían baños, y como dice que no les gustaba bañarse a los españoles, porque acá no había baños, después han hecho las canalizaciones. No es que a mí me cuentan aquí en estos pueblos de la Sierra de Madrid, que no tenían canalizaciones hasta hace poco, y la gente no se bañaba porque el semejante frío que hace, ¿cómo te vas a bañar en el río?
pero podías calentar agua, pero ellos pues no sé, no se bañaban. Así. Pues entonces pasa eso, ¿no? Y resulta que Acayagua significa pues cerveza lunar, hecha por las mujeres de los Andes, las mujeres de la Quillapanacan, en honor al dios del sol para el Inti Raymi, y las presentaban en unas aquillas de plata, que son unas ánforas, ¿no? En la ceremonia del Inti Raymi. Se llama Aca, cerveza lunar, y según fuera una cerveza fermentada o una cerveza rubia, porque había cerveza de varios colores, por según el maíz, que el maíz es de muchos colores. Sí. Entonces recibía otros nombres, que eso está registrado en el diccionario de la lengua runasimi de la Academia Mayor de la Lengua Runasimi del Perú, del Cosco. Ahí están todos los nombres, ¿ah? Que recibía la cerveza lunar. Acayagua. Yagua quiere decir jaguar, porque no es jaguar con J, sino con jaguar. La J reemplaza la X, jaguar. Con X. Con X, jaguar. ¿Ah? Entonces, esa palabra significa ese animal que es pertenece pues a la clase de los tigres, de los felinos, y los gatos y todo, ¿no? Y entonces era el emblema del linaje lunar, el jaguar. Y pues también significaba líquido sanguíneo, jaguar, y por ende linaje. Entonces, linaje de la cerveza creada por las mujeres. Por eso se llamaba Acayagua. Ese pueblo que fue ahí, yo decía, ¿qué pueblo será? Búscale y busque investigando de dónde eran, hasta que me di cuenta que el Cosco, en épocas antiquísimas, se llamaba Acamama, que era de ahí, ese pueblo, del Cosco, Perú. Y aquí cuando llegan a Europa, a Grecia, entonces, como aquí todo lo estratifican, por ejemplo, aquí hay un pueblo cercano a Madrid que se llama San Sebastián de los Reyes. Nadie dice yo soy de San Sebastián de los Reyes, porque es larguísimo. Todos los que viven ahí dicen yo soy de Sanse. Entonces acá en este caso no podían decir los Acayaguas, solo los egipcios los registraron con ese nombre. Pero les redujeron el nombre en la lengua ya normal y les llamaron aqueos. O sea que ellos que dicen en la Ilíada que tenían un origen divino, son del Perú. Y son los acayaguas que se transforman en aqueos y fundan las Acayas en Grecia. Así que ahí tienes todo, en los nombres están los orígenes de los pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia. Pueblos del mar. Claro, todo este estudio que estás haciendo a lo largo de tantos años, con los nombres, como nos estás diciendo, nos estás explicando estas similitudes, los parentescos que hay, ¿no es cierto?, en todos los nombres entre Preamérica y los otros continentes, los otros territorios. Claro. Por ejemplo, mira, en el Perú, hay un amigo que me dijo la primera vez, Raymond Román, que tiene el proyecto Al Ray ahí en una página en YouTube. Me hizo él la primera entrevista. Me dijo, ¿y la raza negra de dónde es, Ruth? Entonces yo le dije, de África. Pero es que después, investigando los nombres, encuentro que hay pueblos ahí que son de raza negra, como los Aloa, que van a Nubia. Esa es otra, porque Nubia está poblada, dice, mandan a un arqueólogo y antropólogo de Estados Unidos llamado Alberto Reisner, que se fue a Egipto a hacer estudios también, y fue a Nubia, y descubren unas pirámides
de tierra pisonada y piedras. Eran las antiguas pirámides, porque son las que hacen los caras, íberos y tupiguaras. Entonces, eran pirámides de enterramiento, a base de piedra, de tierra y piedras, ¿no? De arena y piedras. Eran las primeras pirámides. Después ya es que hacen las de bloques, de granito y todo eso, ¿no? Entonces, y basalto. Entonces, resulta que este Alberto Reisner se va a Nubia y descubre esas tumbas de tierra pisonada y piedras, y excava en unas de ellas y encuentra joyas de brazaletes con el símbolo de león, pero esas joyas son de plata, pendientes con el símbolo de león y una corona con piedras preciosas, toda de plata. Entonces yo estudié todo eso y resulta que el león es el emblema de las mujeres de los Andes, de la dinastía de la Quillapanaca, de la Quillapanaca. Y tiene el león como emblema, y luego el 13 y el 14 es la base del calendario lunar. Y en la corona esa con piedras preciosas tiene 14 y 13 el número. Y luego en el suelo dice están regadas fichas de 1 o 2 centímetros de diversos materiales, porque hay de cáscara de huevo de avestruz y de otros minerales, de piedras. Y entonces tienen símbolos y están perforadas las fichas, que son las que conforman los Muyuquipus, que es el ordenador ecológico de los Andes de las mujeres. Pero claro, como Alberto Reisner no sabía eso, pensó que eran partes de collares, ¿sabes? Entonces yo hice un estudio comparativo de las fichas y tienen los mismos símbolos que las fichas de las mujeres de ahí de los Andes, ¿sabes? Claro, lo cual está comprobando las migraciones de las que nos claro, estás hablando. Y esas mismas fichas aparecen en Mesopotamia, usadas por los sumerios, que es el primer sistema de cómputo que tienen, y a base de fichas de arcilla de diversas formas geométricas que las perforan y las ponen en unas cuerdas y en estanterías especiales, igual que en el reino de los quitas, ¿sabes? Y en algunas dice que se han perdido los hilos que las unían, las cuerdas, y encontraron, dice que fue un investigador de Chicago, del Instituto Oriental de Chicago, mandaron allá a un señor que se llamaba Leo Hoppenheim a estudiar el archivo del Palacio de Uruk. Y entonces ahí descubre ese archivo de fichas, que son de diversas formas geométricas y que tienen una escritura. Y en el Ecuador son de 1 o 2 centímetros. Y cumple las 5 actividades de un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control de datos y salida, y una función adicional de calculadora. Con ese instrumento aplicado a las altas matemáticas, las mujeres crearon el calendario lunar en los Andes, ¿sabes? Y se encuentra en el Sumer, pero no quiere nadie hablar de eso. Y yo puse eso en mi trabajo, que se llama El origen preamericano de la informática, porque hay una francesa, una investigadora, que se fue a Estados Unidos a estudiar el origen de la cerámica y después a los museos del Oriente Medio, del Irak, del Irán, etcétera, y hasta en Egipto dice que encontró esas fichas, pero ella no sabe que son del Ecuador. No quieren ver lo de Preamérica, no quieren ver. Y entonces oponen que dice que la humanidad nació en África, o sino que eran del Asia los preamericanos. Florentino Ameghino dijo que los preamericanos eran de su propio continente.
Y ellos mismos habían hecho, eran las migraciones por tierra, dijo él, porque no llegó a hablar a lo que yo he descubierto acerca de las migraciones por mar, que constan en la India, ¿sabes? Y las compruebo yo con el estudio de los nombres, ¿sabes? Pero hay otros que han salido para contradecir a Florentino Ameghino, y en un libro que sacó esta señora, ¿cómo se llama? Deborah Goldstern. Sí. Aquí lo tengo, mira, que saqué copia porque ella dice que hay a ver, ¿de dónde es? De aquí de Europa, que él es el que pone la tesis contraria contra Florentino Ameghino. Y dice que pasan desde el Asia, los mongoles y los hunos para allá. ¿Por qué? Porque tienen una mancha los nativos en la rabadilla cuando nacen que es oscura, igual que los mongoles y los hunos, ¿sabes? Entonces esta señora recoge aquí, por aquí estaba, así, lo que había hecho este hombre que se oponía a esa historia de Florentino Ameghino y decía que es los mongoles y los hunos que pasaron para allá, y al revés. ¿Sabes por qué? Porque se ha equivocado. Resulta que los hunos y los mongoles en los Vedas dice que se llamaban Kasha, ¿sabes? Se llamaban Kasha. Y el rey del reino de los Kitus era el rey de los Kasha, el abuelo de Atahualpa, el rey Cacha, dice Juan de Velasco, porque él pone la H, es con K-H-A-S, Cacha, ¿sabes? ¿Cuál es el libro de Deborah Goldstern que está citando, Ruth? ¿Cómo se llama? Se llama La Cueva de los Tallos, secretos subterráneos de los mundos olvidados. Y ella recoge muchas cosas de varios informantes, se puede decir, ¿no? De varias fuentes. Pero aquí está la cosa que ya supe quién era el que había hecho eso, porque yo estaba pensando que era Paul Rivet, el francés, que ese también se oponía al señor, a Florentino Ameghino. Y dijo que era que pasaron por el estrecho de Bering para allá, los asiáticos. Pero no era eso, ¿sabes? Sino que era al revés. Es al revés, que van en migraciones, eso yo lo presento en mi trabajo Cara Maya, raza madre de la humanidad, porque con los chanchanes, que son los mayas, se van cuando abandonan las ciudades y todo eso. Y recuerda que los Kan es un linaje maya, ¿sabes? Y entonces ellos tienen el título de Kan, los mongoles y los hunos. Pues se van por tierra, atraviesan el estrecho de Bering y fundan un reino gemelo de la metrópoli de Chanchan del Perú, allí en territorio de lo que ahora son de Mongolia, que ahora no se llama tampoco, ese era un pequeño reino que se llamaba Chanchan y otro que se llamaba Koucha y Aksu. Eso está en mi trabajo, Cara Maya, raza madre de la humanidad. Y yo estudio eso, me fui hasta hablar con el agregado cultural de China para que me informe qué sabía de esos tres reinos, que esos nombres son del Runa Simi. ¿Qué pasa? Y no sabía nada. Y me regaló un montón de libros, pero no me dio ninguna noticia de esos reinos. Él no sabía, ¿sabes? No sabía, fíjate que no lo he señalado,
y está como perdido por aquí. Por eso es tan importante, Ruth, esta promoción que estamos haciendo, ¿no? De tu próxima publicación, de los 5 libros, que Sí, están, mejor dicho, los 5 tomos de la historia de las bibliotecas en claro, Preamérica, donde sí, contás todas estas historias, ¿no? sí. Porque, Ahí bueno, como bien confirmo, decís, porque hasta hasta un ahora, agregado cultural de China en este caso, pero no estaba al tanto de esta información. no sabía y me regaló un mapa para que yo buscara en qué zona estaba. ¿Y saben qué zona estaba? Ese reino que se llamaba Chan Chan, el reino de Chan Chan, que solamente hay una historia que dice que una vez cuando gobernaba la dinastía de los Han en China, se rebelaron porque había otra etnia llamada Xiongnu, ahí en esa zona de los mongoles, que se alargaba las orejas y se las perforaba. ¿Ves? Y entonces esos son los Xiongnu. Y esos habían rebeldes que no querían estar bajo el gobierno de China y se fueron y le hablaron al rey de Chan Chan para levantarse en contra de China con los otros reinos, Aksu y Kouchi y todo. Entonces se enteraron y mandaron a un general, Xian Bao, que vaya a combatir a esos rebeldes. Entonces fue Xian Bao y le cortó la cabeza al rebelde de Xiongnu, de esa etnia, y la llevó la cabeza y se la puso allí en la mesa donde estaba el rey de Chan Chan. ¿Y qué pasa? Se asustó. Espérate. ¿Qué pasa? Que se aterrorizó el rey de Chan Chan y volvió a ser vasallo de China. Esa es la historia que se sabe. Y el estudio de los nombres. El reino de Chan Chan, Koucha y Aksu, que son del Runa Simi, esos nombres. Y ahora se llama ese territorio, se llama Mirán, ¿sabes? Y deriva del río Mira de Ecuador que pasa por el norte. Y hay un lugar que se llama Mira también. Claro, por eso vos decís lo de los nombres, ¿no? Vas haciendo todo el estudio de los Claro, nombres voy a hacer un para hacer estudio de estas los nombres. conexiones. Y Ruth, ¿hay así, más migraciones o termina tu investigación en la cuarta? en la cuarta nada más. Bueno, hay una, la de los fenicios. Pero mira, la raza negra, y vamos a lo que Sí. Alberto Reisner dijo que esas tumbas las habían construido un grupo X, porque como él no sabía nada, entonces se quedó con grupo X. Pero hay otro pueblo, que ese yo digo que son los caras, que hacían esas tumbas así de tierra pisonada y piedras que se llamaban tolas. Se escribe con TH, porque aquí en Grecia les llaman así mismo a unas tumbas que son también con un subterráneo, así mismo como pirámides, así como una colina, pero con un subterráneo, y le llaman tolos, ¿ah? Con TH. Y son las tolas de los caras, íberos y tupiguaras, que las llevan por todo el mundo, esas pirámides, las primeras pirámides de tierra pisonada y piedras. Entonces, Alberto Reisner no sabía quiénes habían hecho eso y dijo que esa era una raza roja la que había hecho esas tumbas y que tenía esos cosas, joyas de plata y todo eso, y las cuentas que él creía que eran collares. Luego siguió investigando y dijo que había otro pueblo que se llamaba Aloa, que eran negros, de ahí mismo de Nubia. Y Nubia se llamaba en egipcio Carak. Mira, ahí está. Claro. Son los caras. Carak, capital, Napata, Cari. Esas son palabras del Runa Simi. Napata, Naka, Zapata, Orión. O la raza roja. Napata. Cari es el nombre de un general de allí, un legislador de Bolivia, que era un guerrero. Napata Cari. ¿Ves? Eso nunca nadie ha dicho. Y no sabía Reisner quiénes eran, por eso le puso Grupo X. Claro. Y luego hay otra cultura negra que está ahí en el Perú, que les llaman los Yanacuna.
la doctora María Rostorowski de Pareja y Escanseco, que es una autoridad en Perú de la historia, en su obra sobre el Tahuantinsuyo, dice que no se sabe hasta ahora quiénes eran los Yanacuna. Yana quiere decir negro. Cuna es una partícula pluralizadora, como una S, como un sufijo que pluraliza la palabra. Por ejemplo, Warmi Cuna quiere decir mujeres. Warmi es mujer. Con Cuna quiere decir mujeres. Runa Cuna, hombres. Y Yana Cuna, negros. Yo decía, ¿pero de dónde ha salido esto? Y dice que esta doctora Pareja Díaz Canseco dice que ocupaban altos cargos, aún en la época en que llegaron los españoles ahí al Perú, que a unos de ellos los habían puesto a cuidar el templo donde estaba la momia de Huayna Cápac. Entonces dice, a cualquiera no lo ponían a hacer ese trabajo y ocupaban altos cargos, pero no saben hasta ahora quiénes eran. Yo investigué y resulta que en la India, en épocas remotísimas, había una cultura de unos negritos bajitos con el pelo apretado, como los negros de África. Y luego otros negros altos con el pelo ensortijado. Y eran hermosos, altos y todo. A esa raza pertenecía la familia de Rama. Por eso es que el Ramayana lleva ahí la raíz llana, de Yana Cuna. Quiere decir Ramayana, el negro Rama, la epopeya del negro Rama. O sea que esta gente, los Yana Cuna, tienen que haber sido familia del rey Rama. Por eso ocupaban altos cargos en el Perú. Así que eso fue la conclusión de mi estudio de los nombres. Y hay muchas cosas más, ¿sabes? Claro que sí. Es la obra. Muchas la obra cosas, mucha información. Sí, y luego los fenicios, que les llaman así porque, perdón, es una palabra que aparece en el corredor sirio, fenicios, pero no representa unos significados que no tienen nada que ver con ese pueblo. Ellos son los canas. Y entonces resulta de que aquí no descubren, dice hay un profesor, Lara Peinado, que es el más honesto de los historiadores españoles, dice que no saben el origen porque los estudian como 3 pueblos diferentes. Los punos, los cartagineses y los fenicios, pero es un solo pueblo. Por eso no descubren. Y como los romanos les tenían una envidia terrible porque eran gente comerciante y poderosa, pues que vivía bien y tenían, te digo ahí, en Cartago como una city, como un banco así, que tenían ya ahí todo lo de lo que les pagaban tributos, pues otras culturas habían hecho allí así como un banco y ellos tenían cheques estampillados de cuero y eran poderosísimos. Entonces, ¿qué pasó? Tenían pues el negocio, eran comerciantes de la púrpura con la cochinilla y de ese libro en formato de rollo. Y se hicieron riquísimos, pues. Y eso los envidiaban los romanos. Entonces, cuando los combatieron, regalaron sus archivos y bibliotecas a los reyes africanos. Escipión el africano mandó a regalar a sus amigos los reyes de África, que eso que querían esos libros ni nada, los tiraron por ahí. Y entonces se perdieron. Por eso no se sabe el origen. Pero son los canas, que salen de Canamarca, Perú. Bueno, más que interesante toda esta información, Ruth. Cada vez que hablamos, ¿no es cierto? En los comentarios la gente quiere más información, quiere seguir escuchándote. Y bueno, sí. Quiero que recuerdes una vez más tu correo electrónico y cómo pueden hacer nuestros amigos para poder colaborar para que muy prontamente salga la edición de tu trabajo en 5 volúmenes de la historia de las bibliotecas en Preamérica. Tienen que escribirme a mi correo y entonces yo les doy
la información de una cuenta bancaria que he hecho especialmente para que depositen ahí las donaciones para poder reunir el dinero para imprimir esa obra, porque me cuesta carísimo, pero ya voy encontrando gente que quiere colaborar de México y eso, que me van a hacer las portadas, un ilustrador de allí que es un gran profesional y me cobra muy barato, me cobra pues 530 euros, que vienen a ser 548 dólares, ¿sabes? Por los 5 tomos, que va a ser las portadas, ¿sabes? Pasa eso. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está nuevamente la información, ya está saliendo aquí y también la vamos a dejar en la descripción del programa para todos aquellos, tus seguidores, tus admiradores, que van a seguramente aportar su contribución para que salga esta obra antes de fin de año. Vamos a festejar, querida maestra, Claro. y ojalá que pronto, muy pronto, me des la buena noticia de que viajas para América. ¿Será posible este sueño? Me están invitando para ir a la Patagonia, que dice que van a hacer un congreso allí, unas colombianas, pero todavía no me ha llamado, porque yo le dije que cobraba y eso, mis honorarios, más los pasajes, alojamiento y dietas, a ver si consigue que me paguen, y entonces para viajar allá a la Patagonia, porque dice que es un congreso de ufología, primero. Yo le dije, porque yo no trato esos temas, pero dice que hay un día que dedican a la historia y es ahí donde yo entro, a que yo vaya a hablar. Fantástico. Ojalá que se concrete ese proyecto. Ojalá. Y que nos podamos conocer personalmente. Sí, y el próximo año sí me encantaría. El próximo año han organizado un señor venezolano para septiembre un viaje a la India, donde quiere que yo vaya y que todas las personas pues que quieren acompañarme, que se inscriban para ir a ese viaje. Que me invitó, y entonces le digo, yo quiero ir a los lugares sagrados donde estaba Krishna en su niñez, en su juventud, y luego donde nació el rey Rama, todo allá Ayodhya, y luego hay unas cuevas que fueron nombradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y entonces de Bhimbetka se llaman esas cuevas, y allí están unas escrituras donde aparecen símbolos de Tiwanaku. Por eso quiero ir a ver. Claro, claro. Por eso voy a ir a varios sitios, a los ashrams de las maestras. Vas a ver que se va a concretar este proyecto, tanto ojalá que puedas venir a América y sobre todo a la India, ¿no es cierto? Porque para vos va a ser un sueño hecho realidad. Una belleza eso, para ir a esos sitios sagrados donde han estado los grandes maestros. El maestro Prabhupada, el maestro Ramakrishna, Shankara. Shankara dijo que hay que aprender a diferenciar lo real de lo irreal de este mundo. Y también dijo que no esperemos nada, o sea, de este mundo ni del otro, o sea, ninguna recompensa por lo que hagamos, que hay que hacer el bien por el bien. Qué hermoso. Bueno, me quedo con esa frase final, esta última reflexión, y que es tu propósito de vida, porque al estudiar y al difundir esta información, estás haciendo el bien, y aunque no lo buscas, yo sé que vas a tener tu recompensa en tanto cariño, en tanto amor de la gente, y en la ayuda que vas a estar recibiendo para publicar tu obra. Desde Argentina, desde Capilla del Monte, en Córdoba, te envío un beso enorme, querida maestra, un abrazo fuerte. Ojalá que el sueño también se haga realidad y nos podamos encontrar personalmente. Encontrarnos, sí, que haya una oportunidad para viajar a la Argentina. Así es. Que ustedes vengan aquí también. Cómo no, cómo no. Queridos amigos, dejen su like, compartan esta información maravillosa. Comuníquense con la doctora a su correo electrónico de bayaniyayati@gmail.com. Aquí está apareciendo en pantalla para que ustedes puedan a través del correo recibir toda la información para hacer los donativos. Hasta siempre, querida Ruth. Seguramente que vamos a volver a convocarte al canal. Hablar contigo y con tus seguidores. Un gran abrazo. Gracias, Ruth.
Gracias a ti.